En el circo de la realidad, si no lo veo, no lo creo. Hay hechos que si no te los cuentan, no existen. Por decreto, se escapa del blindaje mediático y viene la contraagenda de noticias. Continuamos en este quinto decreto en la X5 Radio 91.3. Hashtag por decreto, hashtag se viene el paro. Manden ahí todas las opiniones que tengan para dar. Abrimos de esta manera la contraagenda de noticias sin antes recordar, en relación a la canción que escuchábamos en la tanda de Ciro y los Persas, Héroes de Malvinas. Es una especie de homenaje de por decreto. Se cumplieron 35 años de la Guerra de Malvinas el pasado 2 de abril. Sí. Así que va nuestro abrazo y nuestro orgullo también para todos los combatientes que están en las islas, que han fallecido allí peleando por la patria, y todos los que están en nuestra República Argentina. Las islas son también nuestra República Argentina, más allá de que hoy en día se esté olvidando un poco el tema, solapando un poco el tema, o quizá tratándolo de manera muy banal, ¿no? Cuando costó mucho ponerlo en el tapete de la discusión y que la sociedad toda se haga carne de ese reclamo. Sí, recordemos también que más allá de la sociedad argentina, toda la sociedad latinoamericana apoya los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, y todo eso con lo que hablamos por ahí un poquito al principio, del avance de la derecha sobre la región, también se está diluyendo a nivel regional, no solamente a nivel local. Se trata de olvidar la historia, básicamente, así que nosotros desde acá será un pequeño rinconcito de resistencia para no olvidar lo que pasó en Malvinas, y no olvidar a nuestros muertos y a los vivos, que también están pasándola un poco mal, porque como decíamos en el editorial, se les ha quitado por decreto las 2 jubilaciones mínimas que tenían como pensión. Así que bueno, el abrazo y el saludo para todos los combatientes y para también las mujeres que formaron parte del ejército argentino en las islas, porque las hubo y cumplieron una tarea muy noble también allí. Dicho esto, nos metemos en el tema que nos compete de esta contraagenda de noticias, que tiene que ver con el temporal que está azotando a muchas provincias de la República Argentina. Así es. Son más de 10.000 las personas evacuadas. Y evacuadas. Hay alrededor de entre 26 y 30.000 afectados. Así es. Por el temporal en 5 provincias. Las provincias más afectadas son las provincias de Tucumán, La Pampa, Chubut, La Rioja y Salta. Y aquí en la provincia de Salta ya fallecieron 2 personas a causa de la inundación. Claro, sí, es un tema que a nosotros acá en la Ciudad de La Plata también nos toca muy de cerca, porque se cumplieron también el 2 de abril, esas cuestiones que tienen el azar de las fechas, ¿no? 4 años de la inundación que sufrió la Ciudad de La Plata, que también se llevó muchas vidas, y yo suscribo más la idea de que no fue por la lluvia en sí, sino que por las negligencias históricas de muchos gobiernos de turno que no fueron capaces de generar las obras indispensables en relación al crecimiento demográfico y de arquitectura y de infraestructura de la ciudad, ¿no? Sí, sabemos que el negocio inmobiliario creció exponencialmente sin ningún tipo de regulación. Eso sumado al desmonte de la región y a la falta de mantenimiento y de expansión de las obras hídricas de la localidad, tanto nuestra, tanto de la localidad de La Plata como de Berisso y Ensenada, que son las zonas de desagüe. O sea, son un montón de factores que juntos fueron una bomba explosiva, que ante una lluvia que es cierto que fue desmedida, pero sumado a todos los demás factores, por supuesto que no dio abasto, y bueno, ya conocemos las consecuencias de eso, ¿no? Muchos de los afectados coincidían en que el crecimiento en el nivel de la inundación no se correspondía con el aumento en la lluvia, así que obviamente es como algo se tapó, y desbordó y inundó la ciudad. Así es. Y ahí había un abandono previo. Claramente. Bueno, abandono también está habiendo ahora en estas 5 provincias de las que estamos hablando, ¿no? Sí. No, Frigerio y Bergman dicen que supervisaron la asistencia a las víctimas de las inundaciones en Comodoro Rivadavia, Chubut. Dice, la reconstrucción no se va a hacer de un día para el otro, pero hoy nos llevamos un diagnóstico a la hora que empieza a rondar cada vez más. Se están diagnosticando hace como 1 año y medio todo, ¿no? Sí, son unos grandes diagnosticadores diagnosticadores. Que
Y aparte después viene la parte de que hay que cortar y la enfermedad y todo eso. Bueno, ellos diagnosticaron para trabajar de manera más eficiente. Claro. Sí, bueno, Frigerio dijo, son efectos del cambio climático, ¿no? En relación a esto que veníamos diciendo, bueno. Mismo discurso que ya conocemos. Agarran por la tangente. Y Burjaile, que es el ministro de Agroindustria, dijo que lo único que podemos hacer es rezar. En consonancia clara con el ministro de Ambiente, que durante los incendios también había dicho que nos teníamos que encomendar a Dios, claro, y bueno, y que se resuelva. Gran coherencia. Sí, por lo menos hay coherencia en los ministerios. Bueno, la provincia de Tucumán es una de las más afectadas, sobre todo la localidad de La Madrid en particular. Allí fueron evacuados alrededor de 4.500 habitantes, ¿no? Por la crecida del río Marapa, que llegó a más de 1,5 metros el agua, ¿no? En las casas, en los barrios, en las calles. Y en la ciudad también chubutense de Comodoro Rivadavia se está viviendo también una situación bastante trágica y triste. Fue anegada por las fuertes lluvias y hay 1.300 personas evacuadas en relación a este temporal que azota a la República Argentina y que también se cobró sus víctimas en la hermana... Provincia de Salta. No, en la provincia de Salta también, pero digo, me acordé de Perú, ¿no? Ah, sí, perdón. El alud que hubo en Perú también fue bastante triste ver esas imágenes. Y bueno, digamos, hay algo que está modificándose en el clima, es cierto eso, pero bueno, nosotros como ciudadanos y sobre todo aquellos que tienen el poder de turno de ejecutar distintas políticas para que esas cosas, en todo caso, amenguar los efectos, bueno, se ve que están encomendándose a Dios, como decía Burjaile, ¿no? Sí. ¿Qué más? Así que bueno, las lluvias también, como decíamos antes, en Salta hubo 2 personas muertas, en la localidad de Salvador Maza, y una mujer en la localidad de Salvador Maza a causa de la inundación. Sí. Y como consecuencia también de la inundación se derrumbó una casa en la localidad de Morillo, también en Salta, y falleció la mujer que estaba habitándola. O sea que no solamente es el agua, sino que también el aflojarse los suelos y los cimientos, sobre todo en las viviendas precarias, ¿no? Sí. Genera derrumbes, además de que el agua las arrastra, genera derrumbes y por supuesto ocasiona heridos y muertes, como es este caso, ¿no? Claro. Desde en La Plata, en el Centro Universitario de Chubut, se están recibiendo ahí distintas mercadería, digamos, la ayuda de todo tipo para los afectados y las afectadas de Comodoro Rivadavia. Entre otras cosas, lo más indispensable es alimento no perecedero, ropa, calzado, frazadas, agua y artículos de limpieza. El Centro Universitario de Chubut se encuentra en Avenida 60, número 565, entre 6 y Plaza Rocha, así que todos y todas las que tengan un poquito de solidaridad para con nuestra ciudad hermana de Comodoro Rivadavia, será bienvenido ahí todo lo que puedan llevar en el centro. Sí, la ayuda se está recibiendo en el horario de tarde, de 15 a 20 horas. ¿Sí? Así es. Recordemos ese horario también para que no vayamos a la mañana por ahí y nos encontremos con que no hay nada. Así que de 15 a 20 horas entonces, en Avenida 60, número 565, entre 6 y Plaza Rocha, dejamos ahí todo lo que podamos dejar. Así es. Bueno, y volviendo un poco el tema, ¿no?, a lo que pasó en la ciudad de La Plata hace ya 4 años, en relación a las inundaciones de aquel 2 de abril trágico. Bueno, hay una realidad hoy en día de esas obras hidráulicas que se están llevando a cabo o no, digamos, en la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, recordemos que después del temporal y de la inundación en la ciudad de La Plata se anunciaron una serie de obras hidráulicas justamente para prevenir este tipo de tragedias vinculadas a la desidia, ¿no? Por supuesto. Sí, el intendente Julio Garro en la apertura de sesiones, hace unos días atrás, afirmó que los trabajos en el Gran La Plata avanzaron más de un 70% y en realidad el estado real de eso, por ejemplo, en el Arroyo del Gato, como se conoce en la ciudad y en la región, tan solo se ejecutó un 7% de lo planificado, por ejemplo, así, ¿no? así a 4 años de la inundación en La Plata. Así lo determinó el estudio de Claudio Velasco, que es un ingeniero hidráulico que ya conocemos en la ciudad, que está abocado en su trabajo fundamentalmente a recorrer las obras y hacer análisis del estado de situación de las obras. Bueno, el estudio que presentó Claudio Velasco, este ingeniero,
demuestra que apenas un 7%, como vos decías, de lo planificado y de los recursos destinados fueron ejecutados, o sea que tenemos una subejecución del 93% del dinero destinado a las obras, solamente del Arroyo El Gato. Claro. O sea que es uno de los arroyos de desagüe, ¿no? No es el único. Si es la obra más importante, imaginemos cómo está el resto de las obras, ¿no? Claro, por ejemplo, uno de los conductos derivadores, como se llama, de la avenida, que está en la avenida 31 y 143, tiene una longitud aproximada de 5.500 metros y se llevan ejecutados o desarrollados en el proyecto 2.000, es decir, un 36%. Menos de la mitad. Esto tirando por tierra lo que anunciaba el intendente Julio Garro en la apertura de sesiones, de que se llevan avanzados en los trabajos un 70%. Bueno, lejos está de ese 70%, de alguna manera la ciudadanía está a merced, o poco se ha avanzado en relación a cómo estaban las obras o los distintos mecanismos de desagüe de la ciudad allá por el 2013, cuando fue la inundación, ¿no? Sí, también el intendente Julio Garro había anunciado que las obras hidráulicas respecto a, o sea, en función de evitar inundaciones futuras, iban a estar culminadas para septiembre de este año. El mismo estudio que realiza el ingeniero Velasco determina que va a ser prácticamente imposible, que recién van a empezar a verse avances considerables a partir de abril o mayo del año 2018. O sea que también los plazos se están extendiendo muchísimo más de lo esperado y de lo anunciado con bombos y platillos. Claro, bueno, y en ese informe, en ese estudio de Claudio Velasco, lo que se concluye de alguna manera es que en caso de volver a suceder un fenómeno climático como el que sucedió en el 2013, digamos una cantidad de lluvia abrumadora en muy poco tiempo, en el estado actual en el que están las obras, la ciudad de La Plata volvería a colapsar o correría el riesgo de volver a colapsar y de que pase de alguna manera lo mismo que nos pasó en aquella noche del 2 de abril de 2013. Terrible, ¿no? Noche. Así que bueno, esto es un poco lo que queríamos contar e informar, porque es algo que quizás no se suele escuchar en los distintos medios locales o regionales, del estado actual, por un lado, de las obras hidráulicas de la ciudad de La Plata, y a nivel nacional quizás se aborda el tema de una manera medio catastrófica, ¿no? En relación a lo que pasa con las inundaciones en distintos puntos del país. Qué loco también, estaba pensando, perdóname Sí, que te corte y me gustaría aportar este pedacito. ¿Vos te acordás toda la difusión mediática que hubo de la inundación en la localidad de La Plata, ¿no? Capital de la provincia de Buenos Aires, cuando hay inundaciones en Cava, en Capital Federal también? Sí. Mediáticamente se cubre de una manera en vivo y en directo. En vivo y en directo, y las 24 horas del día. Yo la verdad no he visto una cobertura que ni siquiera se acerque a cuando se inunda un poquito una calle de Capital Federal. Entonces también el tratamiento de los grandes medios nacionales respecto de lo que sucede en el interior de nuestro país es más que repudiable, me parece. Porque pareciera que los medios, o sea, solamente, o que solo las tragedias son tragedias y son noticiables, por decirlo de alguna manera, cuando ocurren en la capital federal o cuando ocurren en la capital de la provincia de Buenos Aires. A ver, bueno, tenemos lo que acabas de 10.000 evacuados, tenemos 2 personas muertas, y eso pareciera que no existe. Esto que decís del factor noticiable, ¿no? Bueno, ¿por qué se vuelve noticia o se vuelven noticia distintos puntos del país o provincias del país que están alejadas de lo que es Capital Federal? Se vuelve noticia muchas veces, o en líneas generales, por este tipo de situaciones donde el pueblo la pasa mal, o para mostrar el grado de pobreza que hay en el norte y demás, ¿no? Muchas veces la maquinaria mediática que a nivel nacional, que se establece como físicamente en Buenos Aires, se nutre de esas pequeñas tristezas o de esas pequeñas calamidades que vive el resto del país, pero poco se acuerda cuando pasan otras cuestiones, ¿no? Otras historias. Así es. Así es. Bueno, vamos a una tanda y enseguidita volvemos con
con otro tema de bastante relevancia en la ciudad de La Plata y a nivel nacional, que tiene que ver con el conflicto que existe en las cooperativas del país, y estaremos entrevistando a Joaquín Fernández, que es dirigente de la Red Textil Cooperativa y que además forma parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Enseguidita estamos con eso.